Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy contamos con la presencia del economista Juan Ramón Mejía, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar sobre la situación económica del país, sobre el tema de la tasa cero, sobre la ejecución presupuestaria y todo lo que tiene que ver con el ámbito económico en la República Dominicana. Continúa ahí con su programa Así Vamos. Bienvenido. Acompáñenos. De Wilber y de ustedes a la fila del PRD a través del sector externo, hoy no solamente ustedes hacen un compromiso con el PRD, sino que el PRD hace un compromiso con ustedes. Sepan ustedes que su trabajo será reconocido. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, Juan Ramón, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con denuedo y corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir esta breve palabra, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de la vanguardia. De la retaguardia nunca será mi lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes formalmente conectados. Bueno, Juan Ramón Mejía, tú eres economista de la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo. Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Tú llega un momento en que vamos a hablar de economía. Para nosotros es un placer tenerte aquí, un honor compartir esta entrevista con una persona que maneja la parte económica y que también tiene responsabilidades políticas en tu partido. Te damos la bienvenida y después de saludarte, el tema que se cae de la mata para un economista es lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que es el famoso proyecto de ley de tasa cero para 67 productos, vamos a hablar agropecuario, agroindustrial. Y nos gustaría, saludándote de entrada en esta entrevista, ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde el punto de vista de tu partido y tú como economista y una persona preocupada por situaciones como esta? Héctor, encantado de estar aquí contigo, la verdad, un verdadero placer de compartir un domingo con toda tu teleaudiencia. Sí. Mira, definitivamente cuando yo vi ese proyecto de ley y revisé ese proyecto de ley, tuve el honor
de sentarme a verlo en detalle, porque parecía una buena intención. Arancel cero, tenemos un problema de inflación mundial en la República Dominicana un poco más agravado por algunas cosas, algunas circunstancias, pero me senté a leerlo y definitivamente cuando lo leí y vi todos los productos que habían ahí, de los cuales en la mayoría República Dominicana es un productor autosuficiente de esos productos, pues sencillamente pensé, esto es una bola de humo. Sinceramente yo pensé que se trataba de una bola de humo. Y más cuando vi que subieron la energía en un 10%. Claro. Porque nos tienen muy entretenidos. Tú me estás preguntando el arancel cero y no me estás hablando del aumento del costo de la vida del costo de la vida y de la producción, que representa un aumento del 10% de la energía eléctrica. Vamos a verlo en las dos partes, la tasa cero y lo de la tarifa eléctrica. Exactamente. Sí. Entonces, pero pensé que la tasa cero era eso, que era una bola de humo para pasarnos esta malintencionada aumento de la energía eléctrica. Realmente un elemento, primero, que resulta más inflacionario que la tasa cero. El aumento de la tarifa. El aumento de la tarifa. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se utiliza en todos los medios de producción. Se utiliza en la conserva cuando llega a los supermercados, claro, todos esos productos. Se utiliza en los hogares, se paga en los hogares. O sea que es un elemento que en sentido general es más inflacionario que haber rebajado la tasa cero. Pero en sentido económico, yo no he podido cerrar los numeritos todavía porque no he tenido las fuentes confiables, pero estimo que el aumento del 10% a la energía es un monto superior que tasa cero en aduana, en los aranceles de esos 67 productos. Muchos de los cuales casi no se importan porque el pollo aquí lo producimos y somos autosuficientes. No solo los producimos y somos autosuficientes, los exportamos a Haití, a la hermana nación de Haití. O sea, nosotros somos autosuficientes en muchos de los productos que figuran ahí. El ajo, yo creo que de los pasados funcionarios, había uno que era muy odiado por el daño que le hizo a lo del ajo, pero yo creo que lo van a amar en Constanza ahora cuando vean lo que está haciendo este nuevo gobierno. Entonces, definitivamente, ese es un proyecto de ley que en sentido general atenta contra la producción nacional de la República Dominicana, atenta contra el empleo de los campesinos y los ciudadanos dominicanos, no solo de los ciudadanos que trabajan en el campo, sino el que trabaja en una cosa de pollo, el panadero. Estamos hablando de que se puede traer pan sobao ya previamente hecho. Y de agua también. Y de agua, así especificado. Yo creo que esos dos nombres son muy dominicanos. No sé cómo lo van a comprar en el mercado internacional. Exacto. Pero un similar van a traer y todas esas panaderías, todos esos motoristas que van colmado por colmado, toda esa industria se va a venir abajo. Es un daño que se le está haciendo y yo he llegado a pensar que ya que está aprobado en una segunda lectura, sí, en la Cámara de Diputados, ya digo, bueno, no es una bola de humo, no. Es un segundo daño, es como el tiro de gracia al sector productivo, porque le aumentas un 10% de la energía, sí. O sea que cualquier panadero, cualquier granja de pollo que consume energía, tiene un aumento de sus costos y además a la competencia, que es la importación, tú le reduces el arancel al 0%. Sí, o sea, es un golpe por los dos lados para el sector productivo. Es un atentado contra el sector productivo. Debe haber personas, empresarios, importadores que están detrás de esta ley y el gobierno no le está haciendo caso. El año pasado, 2021, vimos votando pimiento morrón, sí, vimos votando ajo, zanahoria, vimos incluso votando leche, porque no encontraron mercado, porque le dieron apertura a importaciones en momentos de cosecha. Definitivamente este año no sabemos lo que vamos a hacer. Hay una cosa, Juan Ramón, cuando el gobierno dice que toma esta medida para lograr que esos productos importados bajen los precios para el consumidor, yo me pregunto, ¿dónde está un estudio que determine que eso va a ser así? Mira, en esta carrera inflacionaria es probable que ellos puedan reducir la velocidad de la inflación, no así bajar los precios. ¿Cómo así, más o menos? Bueno, que sí, porque está subiendo en los mercados internacionales mucho de todos esos productos, porque se le aumentan los costos, y es probable que la inflación iba a ser de un 7, un 8, y ellos logren que en vez de ser de un 7, un 8, sea de un 6, un 5, un 4, desacelerar la inflación, o sea, la inflación va a seguir.
y esas no son las medidas adecuadas. Pero una inflación con una ciudadanía sin empleo es mucho peor que una inflación con empleo. Entonces lo que nosotros desde la fuerza del pueblo hemos recomendado al gobierno, muy directamente el presidente Fernández le dijo, ustedes no saben gobernar, lo que hay es que subsidiar las materias primas con que se produce eso. Entiéndase materia prima, usted me va a decir, materia prima del ajo. Sí, la urea es lo que se utiliza como fertilizante. Claro. Ha subido mucho de precio. Subsidie ese producto y tendremos productos ajos y habichuelas que está también en la lista, sí, y otros productos agrícolas que están en la lista, lo tendremos más barato. Subsidie el trigo para que nuestros molinos puedan hacer harinas a un costo más barato. Si acaso llega a subsidiar la harina, pero no el pan, el producto terminado, por Dios. O sea, definitivamente este gobierno está atentando contra el sector productivo, está atentando contra el empleo, y es una demagogia decir que va a bajar los precios, porque el supermercado tendrá que aumentar sus beneficios para pagar el aumento del costo energético. El productor, el que lo trae, que lo conserva en un almacén, tendrá que aumentar algo de los precios, o sea, que ese 0% va a pasar de ser desapercibido con el aumento del costo de la energía eléctrica. Cuando tú hablas del aumento de la tarifa, tú sabes que hay clientes de bajo consumo, consumo medio y alto. ¿Cómo impacta eso básicamente en la población que menos consume, que consume los 200 kilos más o menos de energía, así que esa población? Porque hay quienes hablan de que el impacto va más dirigido a la gente de menos consumo que a los de más alto consumo. Sí, definitivamente es a clase media, pero yo quiero decirle a la población que tiene dos impactos. Ajá. El primero es que todos los productos, el aumento del costo de la energía incide en su producción, por lo que todo lo que usted compra en los supermercados, en el salón usan un blower de alto consumo, todo lo que usted compra tiene un factor, un componente de energía eléctrica, por lo que todo eso tarde o temprano subirá en esa misma proporción de un 10% o menos, pero subirá. Pero además, en su casa usted tendrá que pagar una factura energética que también le va a subir un 10%. O sea que definitivamente se trata de una medida azarosa, si se quiere, en un momento en el que lo correcto es hablar de un arancel 0%. Nosotros hemos dicho varias veces, yo estoy de acuerdo con el arancel 0%. Lo que no estoy de acuerdo es con la lista de los productos del arancel 0%. Hay miles de productos como el arenque, como el bacalao, hay productos que no se producen en la República Dominicana y esos productos pueden hacer que vengan más baratos. Y obviamente la materia prima con la que se produce el artículo terminado, el pollo, el pan, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que subsidiar en este gobierno. Ya te entiendo que esa parte es importante. Hay otra medida que también tiene mucho impacto en la población y es la que se habla del aumento de la tasa de interés, que los economistas han estado analizando técnicamente, pero la gente no le entiende mucho. ¿Tú la podías explicar más o menos en términos más sencillos? Sí, como no, realmente... Porque dicen que eso es para los préstamos nuevos, para los viejos no. Mira, realmente no ha tenido los efectos, porque el mercado dominicano tiene un nivel de liquidez muy alto. Y hasta el mes pasado, el aumento de la tasa de interés del promedio de los préstamos no había aumentado, no había tenido ningún aumento, solamente había aumentado la tasa interbancaria. ¿Qué genera eso? Un poquito de desincentivo a prestar de los bancos. Los bancos están recibiendo por su excedente de liquidez, están recibiendo una tasa más o menos buena que le garantiza una rentabilidad y eso genera un desincentivo. Las metas de préstamo se hacen más pequeñas. A corto plazo es lo que ha sucedido. A largo plazo, obviamente, si tú estás desincentivado y alguien quiere tomar un préstamo, bueno, está bien, yo voy a tomar el riesgo de prestarte, porque en el Banco Central tengo una tasa del 5, pero un riesgo del 0. Correcto. Entonces, si te presto a ti para carro, para vivienda, para una industria, para una empresa, para un pyme, un pequeño productor, voy a asumir un riesgo. Entonces tengo que compensarlo con tasa. A mayor riesgo, mayor tasa. Exacto. Y ahí sí se comenzará a reflejar. Y obviamente las renovaciones de los préstamos que se vayan haciendo, en la medida que vayan venciendo algunas líneas de crédito, ahí va impactando. Pues ahí va a comenzar a impactar. Pero todavía en los análisis que hicimos
de los datos de la Superintendencia de Bancos, todavía no se ha visto un aumento de la tasa promedio de los préstamos en el sistema financiero. Ramón, con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa en esta primera parte y seguimos en los temas económicos. Pausamos. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, presidente, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, Juan Maldonado, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con denuedo y corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir estas breves palabras, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de la vanguardia, de la retaguardia nunca será mi lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes formalmente conectados. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Me comprometo con ustedes a que no habrán intermediarios, que aquí su posición, su discusión, su propuesta serán directamente al presidente y a la dirección del partido, que también me acompañará para escuchar. Y eso lo haremos con los municipios de la provincia. Yo como voy a decir a ustedes que tengan confianza, que trabajen con entusiasmo, con dedicación, con empeño y con la esperanza clara y real de que vamos para el mundo. Yo necesito que Mérito sea nuevamente alcalde de aquí de Chile. Seguimos conversando con Juan Ramón Mejía, economista de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Central. Seguimos trabajando el tema económico. La ejecución presupuestaria del gobierno, ¿cómo tú la ves, Juan Ramón? Mira, el año pasado nosotros como Fuerza del Pueblo señalamos muchas veces que en medio de una pandemia, porque el año pasado estábamos en una pandemia, era importante que el gobierno dominicano activara la parte de inversión en infraestructura. ¿Por qué en infraestructura? Porque siempre se ha dicho que la construcción genera una reactivación de la economía, porque hay muchos subsectores que se ponen en ejecución junto con cualquier construcción que haga el Estado dominicano. La inversión privada se disminuyó, pues obviamente de quien estaba llamado a hacer una mayor inversión era el Estado. En los primeros 6 meses la ejecución
inversión de capital fue prácticamente nula, muy baja. Del año pasado. Del año pasado. Sí. El segundo semestre del año pasado, pues se pusieron la pila, principalmente con asfaltado, porque no puedo decir que hay una obra de importancia. Señalar, están haciendo algo grande. La circunvalación de Baní, que está prevista de 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, ya la achicaron a 1 carril de ida y 1 de vuelta. La tan mencionada carretera del Ámbar no ha terminado de comenzar. No ha comenzado. Aparentemente no va a comenzar. Las 11.000 viviendas que íbamos a inaugurar el año pasado, no inauguramos nada más pero que como imagina, 200 viviendas. 11.000 viviendas. Es un récord. Sí, pero él lo anunció. Caramba. Tuvo si se quiere, la buena intención, digámosle, para ayudarlo, de anunciarla y pensar que lo iba a hacer. Como ha anunciado muchas otras cosas que realmente se les ha hecho imposible cumplirlas o nunca tuvo la intención, una de las dos. Ahora, en lo que va de año. Eso te iba a decir, en lo que vamos de este año, que ya estamos en abril, básicamente enero, marzo. Sí, en lo que vamos de este año vemos un mayor dinamismo en materia de inversión de capital. Vemos que el gobierno está haciendo, pero obviamente hemos dejado de percibir una gran suma de dinero por vía de los combustibles, que son unos impuestos que se previeron en ese presupuesto. Hay que decirlo, que el gobierno no lo dice, hemos tenido unos superávit y unos ingresos mayores por los buenos precios del oro. Sí. Y de otros materiales. El níquel también ha subido bastante de precio y eso ha generado mayores ingresos para el Estado Dominicano. O sea que si bien no llega a compensar los sacrificios hechos en el área de hidrocarburos, pero sí ha beneficiado y ha venido a flexibilizar el sacrificio del Estado Dominicano. Y imagino que en aduana también los ingresos por los precios altos también. Sí, en aduana tiene 2 factores. Yo me río mucho cuando él dice, tenemos récord de recaudación. Pero señor, cuando traíamos un furgón de cerámica, eso me decía un constructor, yo traía un furgón de cerámica, la cerámica me costaba $2.000, el furgón de 20 pies, y el flete me costaba menos de $1.000. Yo tenía una cerámica puesta en mi almacén con $3.000. Pues ahora el furgón me cuesta los 2.500 en vez de 2.000. Pero el flete me cuesta $4.000. Imagínate. Entonces, pero la liquidación de aduana es por costo y flete. Claro. Yo entiendo que el gobierno dominicano, en medio de esta distorsión de los costos del flete, una buena medida, atinada medida, sería liquidar solamente en base al costo, no al costo y flete. Porque el flete ha aumentado demasiado y tiene la particularidad de que si tú traes un furgón de cerámicas de mármol, de cosas de mármol, sí, que cuesta $100.000 y te sube de $1.000 a $4.000, te habrá subido un 3% el precio del furgón porque cuesta $100.000. Sí. Pero si es como el caso anterior, te subió un 200%. El flete, imagínate. Entonces, ese aumento del flete está incidiendo principalmente en los productos de bajos precios. Y si además le cobramos impuestos al flete, que no es ninguna importación, es un costo adicional, pues eso genera un mayor aumento de los artículos más baratos que consume la población. Entonces, por ahí sí yo entiendo que... Ahí lo que el gobierno ahí lo que está viendo es un mecanismo de mayores ingresos que impactan en la población, porque eso que tú estás recomendando, eso sí puede ayudar a los costos y a los precios en la población. Ayudaría a los importadores. Yo conozco personas que traían unas galletitas que se utilizaban en las meriendas de los colegios y eso, lo vendían en los colmados. Me dice, yo no la puedo traer, porque es que yo el furgón de galletica no me cuesta nada. El flete, y ahora el flete se disparó tanto que cuando yo le hablo del precio que tendría que venderlas es imposible, no tengo mercado actualmente. Entonces, Juan Ramón, con relación a este primer trimestre, la ejecución presupuestaria en términos de lo que tú señalabas, ¿cómo vamos más o menos, según los análisis de ustedes? Que ha sido satisfactoria, que entiendo, seguimos diciendo que debe haber más inversión de capital, en obras reproductivas, porque yo menciono siempre la palabra reproductiva y largo plazo de capital, porque cuando tú tomas un préstamo,
y gastas ese préstamo en una obra que va a perpetuar, que va a durar en el tiempo, tú haces una carretera, tú haces un puente, pues obviamente ese préstamo lo va a pagar esta sociedad y futuras generaciones, pero ese bien lo va a disfrutar esta sociedad, esta generación y también futuras generaciones. Claro. Entonces es lo justo que ese tipo, los préstamos se utilicen para hacer inversiones de capital, no para el gasto corriente, aunque en el momento de la pandemia, tenemos que decir que sí, que estábamos de acuerdo con todas las ayudas sociales que se dieron, porque hubo un nivel, se aumentó demasiado el nivel de desempleo, aunque no tanto con la pandemia del 0%. Yo pronostico que por lo menos en las zonas rurales, la pandemia del 0% de arancel va a generar más desempleo que el COVID. Que el propio COVID. Porque el COVID no paró a esa gente trabajan distanciadas, pudieron seguir trabajando, sembrando el campo. Esto va a detener. Me mencionabas fuera de cámara de las expectativas. Ajá. Cuando un agricultor dice, ¿cuáles son mis expectativas? O sea, vamos a sembrar ajo, pero ¿cuáles son mis expectativas de venta? Son muy buenas, no está cerrada la importación, la gente siembra ajo, pero cuando las expectativas de venta son nulas, porque está abierto y a arancel cero la importación de ese rubro, pues definitivamente eso quiere decir que esos campos no se sembrarán. Claro. Y no es el problema. ¿Qué importa que no se siembren si llega más barato? Pensará una persona urbana. Sí. Pero señor, ahí trabajaban cientos de empleados. Un camionero que bajaba el ajo, los que cargaban el ajo. O sea, eso genera una cantidad de empleos directos e indirectos que hoy en día no lo vamos a tener gracias a la pandemia del 0%. Y quiero agregar algo. Nosotros hemos considerado que eso es una ley orgánica que necesita 2/3 partes de los diputados. Ellos lo aprobaron de manera irregular, con una mayoría simple en 2 lecturas. Nosotros vamos a seguir luchando como fuerza del pueblo, por el pueblo dominicano, y vamos a tratar de detener ese adefesio de ley. Hay dos preguntas que yo te quiero hacer de manera directa y consecutiva para que tú la respondas. El gobierno vive diciendo que la cantidad de empleo que se perdieron como consecuencia de la pandemia, al día de hoy se recuperaron. Yo quiero saber la opinión de ustedes sobre ese tema. Ese es el primer tema. Y lo segundo, en estos días me sorprendió una declaración del ministro de Economía y Desarrollo, el amigo Seara Hatton, cuando dijo que la pobreza disminuyó en todo este tiempo, en medio de esta pandemia. ¿Qué te parecen esas dos opiniones? Mira, voy a comenzar por la última. Yo siempre le explico, para no hablar de quintil 5. Sí, la gente no entiende eso. No entiende eso. El que viaja 5 veces al año, viajará 2, porque hay una inflación. No le dan los recursos para hacer lo que siempre hace, que es viajar 5 veces al año. El que viajaba 1, no viajará o irá a un sitio más cercano. O hará turismo interno. El que va a los restaurantes 3 veces a la semana, irá 2 o irá 1 o dejará de ir. Sí. El problema es el que solamente come, que tendrá que dejar de comer. Entonces, cuando estamos en un proceso de inflación, es una barbaridad hablar de que se redujo la pobreza. Todo el que estaba en un nivel de pobreza medio, ahora pasó a pobreza extrema, porque no es tan fácil con este nivel de inflación tener los recursos para alimentarse. Eso no es verdad, eso es falso, de toda falsedad. En cuanto a la recuperación de empleo, tengo que decir que los números que hemos visto de la Secretaría de Trabajo del empleo formal están muy similares a los anteriores, pero ese es el empleo formal. Nosotros tenemos una economía de un 48% de informalidad. De informal. Entonces, todos los informales no se han recuperado en un 100%. Y realmente yo reitero, y tengo que decir, porque no vengo aquí solamente a criticar, nosotros como Fuerza del Pueblo seríamos muy simpáticos de acogernos, de seguir con el gobierno y decir, sí, que arancel cero, eso suena bonito, eso al oído del que va a comprar el supermercado se lo cree, y nosotros pudiéramos asumir esa posición, pero nosotros tenemos que defender realmente los intereses del país, y por eso estamos opuestos a esto. Pero
en cuanto al empleo, realmente lo que va a suceder es catastrófico. O sea, la pérdida de empleo que va a generar esa tasa cero, por lo mismo de las expectativas. Ahora es que vamos a llegar a primavera. Primavera está comenzando ahora. En primavera es donde más se siembra. Se comienza a cosechar y se vuelve a sembrar. Y en este momento, ¿cuáles son las expectativas de venta de esa gente? Esa gente, a mí me llaman los de la leche, porque van a traer leche en polvo con arancel cero. Todo tipo de leche. Sí, de cualquier forma pueden traer la leche. No traen la vaca de casualidad. Sí, y todos los sectores agropecuarios. El presidente Fernández va mañana a Santiago, tiene una reunión a las 3 de la tarde, porque realmente el Cibao es donde está la mayor producción de aves, de ganado, cerdo, Constanza, ajo, o sea, Santiago el Cibao es realmente nuestra principal fuente de recursos agropecuarios. Y el presidente Fernández va a reunirse con esos sectores mañana. A escucharlos. Porque nosotros... Va a oír muchas quejas. Sí, definitivamente, sin dudas. Y nosotros yo lo estoy oyendo. Yo soy economista, tengo pocas relaciones con gente del sector agropecuario, pero me llaman, me dicen, tú que estás en los medios, mira, yo te quiero enviar, y me mandan los documentos, la gente del ajo, video. Yo tengo en ese celular cientos de cosas de que realmente están al grito. O sea, yo sé del sector de pollo, por ejemplo. El sector de pollo es un sector que está ampliamente apalancado. ¿Qué quiere decir apalancado? Que tiene unos niveles de deuda muy altos. Muy alto. Porque son proyectos muy grandes. Y al que ahora tú, imagínate, si tú tienes competencia y tú matas a los 30 días para poner unos días, tú vas a tener que matar a los 40. Pero para tú matar a los 40, tú tienes que seguirlo alimentando por 10 días más. La otra alternativa es matarlo a los 30 y congelarlo con una energía con 10% de aumento. No hay quien aguante eso. Entonces, definitivamente es probable que nosotros desaparezcamos algunos sectores de la economía. Es penoso que este partido, y que yo entiendo que el área de agricultura la tiene un grupo del Partido Revolucionario Moderno que se supone saber del tema. Del tema, conocedor del tema. O sea, el ala que está administrando eso es conocedor del tema, pero yo creo que Luis Abinader tiene que haber visto cómo botaron leche el año pasado, cómo botaron algunos rubros, y debe tomar medidas inmediatas. Yo veía un Twitter que puso un dirigente de tu partido, de la Fuerza del Pueblo, que es amigo mío de mucho tiempo, Ignacio Ditren, que tiene una granja muy bien establecida, y él puso una foto en el Twitter con los cerditos. Ahí dice, véanlo para la historia, porque ahora yo tengo en la mano, en la cabeza, que no sé qué voy a hacer con la deuda del Banco de Reserva y del Banco Agrícola. Es un espejo de lo que... Ese es un reflejo de la realidad que está viviendo. Exactamente. Con el permiso tuyo, Ramón, vamos a hacer una pausa y seguimos con otro tema. Pausa. De Wilber y de ustedes a la fila del PRD a través del sector externo, hoy no solamente ustedes hacen un compromiso con el PRD, sino que el PRD hace un compromiso con ustedes. Sepan ustedes que su trabajo será reconocido.
Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. He reflexionado por 2 o 3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, por darnos su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con de nuevo corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir estas breves palabras, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de vanguardia, de la retaguardia nunca será regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes por lo menos. Bueno, Juan Ramón, vamos a hablar ahora del partido, la Fuerza del Pueblo, porque tú además de las tareas de trabajo, vamos a decir, en el área económica, tienes trabajo partidario en este caso. ¿Cuál es el área que tú más o menos te desempeñas y cómo van esos trabajos? Bueno, nosotros somos de la Secretaría Electoral. Correcto. Estamos en la región este, tenemos a cargo las 5 provincias del este, San Pedro, La Romana, Atomayor, El Ceibo, Higüey, La Altagracia. Y realmente tenemos un continuo trabajo, es realmente un verdadero reto para crear toda la estructura de más de, son como 15.000 ciudadanos en esa área, que tienen que estar entrenados, educados, para ser nuestros representantes, o sea que en cada una de las mesas. Desde ahora ustedes están trabajando en eso ya, en el Sí, personal de las mesas electorales. Personal de las mesas, los litigantes, el defensor del voto. Ustedes comenzaron temprano. Toda esa estructura. Nosotros somos un partido nuevo y si de algo adolecimos fue de que no pudimos hacer el trabajo como había que hacerlo en las elecciones pasadas. Entonces, de cara a las próximas elecciones, pues obviamente ya no somos un partido pequeño, somos un partido nuevo, sí, pero de pequeño ya no nos queda nada. Entonces ustedes están vamos a decir, reclutando ese personal para capacitarlo. Se definió la dirección política, la Secretaría le presentó unos perfiles de cada una de las posiciones. Okay. Y la dirección política pues aprobó esos perfiles y ahora se está yendo al campo a seleccionar en cada uno de los sitios a esas personas. Vamos a comenzar los procesos de entrenamiento y eso, pero definitivamente esa es la parte como quien dice laboral, pero hay otra parte que es política, que sin duda el presidente, nosotros recibimos llamadas diario de sectores agropecuarios, de sectores profesionales, del viejo partido, sí, de donde quiera, de gente que quieren entrar a la Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández prácticamente no da abasto, o sea, cuando tratamos de planificar las juramentaciones, él dice que yo tengo que tener otro tipo de, o sea, yo no puedo pasar la vida juramentando. Vimos la semana pasada como el secretario del partido, Peñita, salió a juramentar, como también salió Radamés. O sea, se están distribuyendo las juramentaciones. Estamos distribuyendo un poquito porque definitivamente la cantidad de gente que está entrando a la Fuerza del Pueblo es extraordinaria. Ahora vamos a entrar en Semana Santa. Yo me imagino que ahí habrá un stop para lo que es la salida del presidente Fernández. ¿Cuáles son los planes con él? Sin duda la Semana Santa es una semana que tratamos de respetarla, tratamos de no tener activismo político. Sí seguimos siempre con los trabajos internos hasta el Jueves Santo, claro, pero las actividades políticas, por lo menos a partir del jueves, son totalmente nulas, principalmente porque la gente tampoco está en su ciudad específica, sino que está moviéndose y ese tipo de cosas, y hay que tener respeto a las personas que
practican la religión del cristianismo. Y ese proceso más o menos de organización, yo diría como esa estructura de base, ya en términos de que el partido tenga representación en todas las localidades del país y de locales y cosas así, ¿cómo va esa parte? De eso se trata todo lo que estamos haciendo. Nosotros siempre hemos tenido un candidato que puntúa muy alto, que es el presidente Fernández. Es un líder, indiscutiblemente es un líder de la República Dominicana y puntúa muy alto. Sin embargo, cuando evaluábamos la fuerza del pueblo como tal, puntuábamos, porque ya eso ha ido cambiando, puntuábamos muy bajito. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos en esa situación? Bueno, que si usted vive en La Romana y quiere lanzar una candidatura a diputado, claro, pues usted no se siente que esa maquinaria, que ese partido le puede sumar lo suficiente. Entonces, por eso hemos dedicado el tiempo a crecer las estructuras, a definir nuestra estructura, de manera que todo el que tenga una aspiración en algún pueblo, para regidor, para director, para cualquiera de las posiciones electivas, sin duda cuente con que la Fuerza del Pueblo tiene una estructura partidaria que definitivamente le va a sumar, que venir y ser candidato en la Fuerza del Pueblo le va a sumar. Obviamente habrá un proceso eleccionario dentro de nosotros mismos y escogeremos las personas con más valores y con más popularidad en cada uno de los pueblos, pero esa es la idea. Nosotros estuvimos haciendo un análisis, bueno, lo hizo incluso un empresario amigo y me pasó la información. Ajá. Que cuando usted hace una encuesta y dice Leonel Fernández y menciona cualquiera otro candidato, Leonel Fernández tiene un nivel muy alto de simpatía, pero cuando mencionaba la Fuerza del Pueblo, nosotros no teníamos un nivel muy alto. Sin embargo, él me dice, pero hay un dato que tú tienes que conocer, y es que casi el 50% de los que dicen PLD, cuando yo le pregunto, ¿y por quién en el PLD? Dicen Leonel Fernández. Todavía. Porque nosotros los que estamos en los medios, los que conocemos Sí. los medios, pues sabemos muy bien que hay una Fuerza del Pueblo, que Leonel Fernández está en una Fuerza Sí. del Pueblo, pero la gente que no está en el día a día de la política, que sale en la mañana a cultivar su campo, a pegar blog, a motoconchar, a taxiar, esa gente quizá no tiene esa información diaria y sencillamente cuando le hablan de Leonel Fernández piensan en el viejo partido, y eso es una tarea ardua que nosotros estamos tratando De trabajar. de trabajar y de lograr, pero la gente siempre sí, Leonel Fernández, o Sí. sea, como candidato él tiene muy buen nivel. Juan Ramón, yo vi una declaración del presidente Fernández que seguro tiene que ver mucho con usted del área económica en esta semana, refiriéndose al tema de la tasa cero y la situación de carestía de los alimentos. Él dice él, es que esta gente no saben gobernar. ¿Cuál es el fondo de esa expresión? Dice él, es que no saben gobernar. Mira, yo creo que esa ha sido una de las palabras que el presidente Fernández menos ha calculado decir. Eso le salió del fondo del corazón, porque eso es lo que parece, que no saben gobernar. O sea, en medio de un proceso inflacionario, en medio de una crisis mundial, te voy a explicar cuál es el principal escollo de todo esto. Todos los países están pensando en el tema seguridad alimentaria. Sí. Cuando hay problemas bélicos en el mundo, que hoy son Ucrania y Rusia, puede ser que mañana haya la paz, puede ser que mañana haya mucho más países involucrados en ese problema bélico. Sí. La seguridad alimentaria es un tema indispensable para un presidente con algún tipo de visión. Claro. Entonces, cuando tú haces el atentado del arancel cero que se está haciendo aquí, estás atentando con la seguridad alimentaria. Si mañana no puede venir un barco porque hay problemas bélicos en la zona o algo, no puede venir a suplirnos los productos y nosotros desincentivamos las expectativas, las matamos de los agricultores y no sembramos, no tendremos comida. No tendremos comida. Y al revés, lo que deberíamos hacer es verlo como una oportunidad, que consigan unas cuantas barcazas el gobierno dominicano y haga una ruta, así como está haciendo la ruta de los corredores, Sí. que haga un corredor por las Antillas para que se suplan de productos dominicanos todas las islas, que hoy en día Puerto Rico tiene un problema de abastecimiento. Muy serio. No tiene producción. No, la gente no quiere trabajar en el campo. Ya están, por primera vez en la vida, cuando éramos tan odiados los dominicanos, ahora dicen, apliquen que le vamos a conseguir trabajo en Puerto Rico.
Entonces ese es el momento que la República Dominicana debe aprovechar, hacer un corredor de barcazas que ande el Caribe completo y hacernos los graneros del Caribe. Comencemos en chiquito, eso no es tan grande, pero podemos suplir todos esos hoteles, todos esos restaurantes de todo el Caribe con mucha facilidad. Juan Ramón, en el análisis que ustedes hacen económico, que ustedes van monitoreando el país, el tema de las remesas, ¿tú crees que eso se va a comportar igual como el anterior o puede bajar? Es una pregunta. Y la otra parte, el endeudamiento. ¿Cuál es el enfoque de ustedes sobre el tema? Mira, las remesas tuvieron unos niveles récord y la verdad que fue una bendición para la República Dominicana porque yo mismo como economista cometí el error de decir que el dólar se iba a disparar porque en medio de una pandemia el principal sector que se iba a afectar iba a ser el turismo. La gente no iba a viajar. Entonces toda esa divisa iba a dejar de entrar a la República Dominicana y las importaciones se iban a mantener más o menos iguales. Yo pronostiqué que el dólar se iba a disparar. Fallé, me equivoqué. Me equivoqué porque no visualicé que el gobierno norteamericano iba a emitir 6.000 billones de dólares y se lo iba a dar directamente a los ciudadanos y a los residentes, entre los cuales muchos de ellos son dominicanos, más de 1 millón de dominicanos, que aumentaron y compensaron la reducción de eso. Pero obviamente el gobierno norteamericano no va a seguir ese nivel de subsidio, ese nivel de ayuda social, y obviamente ya las remesas comienzan a descender poco a poco. Ya volverán a su, quizá no tan bajo como antes, porque la mamá le dice, pero tú me vas a mandar menos ahora. Sí. Los obliga un poco, pero definitivamente van a bajar las remesas. Eso va a obligar que el gobierno, el endeudamiento es un mal que el presidente Fernández ha tenido a bien decir que no es un problema de la República Dominicana, que es un problema de Latinoamérica y que Latinoamérica en conjunto debe tratar de exigir, porque el grupo de los 20 ya habló de que se necesitaba evaluar un plan para esa deuda que resultará impagable para muchos de los países. Muchos de los países van a caer en default en los próximos años por el problema de la deuda. Y nosotros no somos los que estamos peores, nosotros vamos más o menos bien. Nosotros tenemos un país bendecido, vamos creciendo. Tengo que decir que a nivel del Ministerio de Industria y Comercio, a pesar de su formulita, a pesar de la formulita, sí, ha hecho un trabajo, ha estado muy dinámico en lo que es las MIPYMES, la zona franca y atraer nuevas inversiones extranjeras. Y eso también ha sido favorable para la economía dominicana y para el empleo. Sí. En el caso de la zona franca parece como que hubo una adecuación a la situación de la crisis, que fue lo que hizo dispararla prácticamente. Sí, sin duda hay muchas empresas que producían algo y que están produciendo otras cosas en función de la nueva demanda. Sí. Nosotros tenemos una oportunidad, los países se dieron cuenta, Europa que no puede depender del gas de Rusia, y Estados Unidos y muchos otros países que no pueden depender solamente de los chips y de las partes que le pueda hacer China, porque China puede tener sus propios problemas, como ahora mismo tiene ciudades confinadas por el COVID de nuevo, que puede haber un problema de desabastecimiento. Hay plantas de carros que no están haciendo carros por falta de algunas partes que se hacen en China. Entonces este es el momento en el que nosotros debemos aprovechar para tratar de mostrar nuestras ventajas geográficas, que estamos entre Europa y Estados Unidos. Y aprovecharla. Y aprovecharla y vender nuestro país y darle facilidades a esa inversión extranjera para que el país se diversifique más. Tenemos el turismo, ya vimos que el turismo es vulnerable a crisis mundiales. Sí. Tenemos que tratar de incentivar la industria y salvar nuestra agricultura sin el 0%. Ahora hemos llegado al final de la entrevista, muy interesante. Tocamos muchos temas diferentes que los televidentes quedaron bien ilustrados con todos estos temas. Estamos a la orden aquí, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este momento. El placer es mío, la verdad, estoy seguro que toda tu teleaudiencia me honró con vernos. Bueno, espero que sí, y yo estoy casi seguro, porque tocamos muchos temas de interés nacional. Pausamos. He reflexionado por
3 años sobre emprender un camino en la política de manera propia. Lo que nunca he dudado es hacia dónde dar ese paso. Como han podido ver, ese paso tan importante lo he dado en el día de hoy. Vengo con energía renovada, cargado de fe y esperanza en el porvenir del país y del PRD. Gracias, ingeniero, por su confianza y fe en nuestras capacidades. Trabajaré con de nuevo corazón, siempre respetando los lineamientos y preceptos legales de este partido. Para concluir estas breves palabras, me referiré a una de las expresiones con las que más me identifico del líder histórico de esta gloriosa institución política, el doctor José Francisco Peña Gómez. Soy soldado de vanguardia, de la retaguardia nunca será regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan ustedes por Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Me comprometo con ustedes a que no habrá intermediarios, que aquí su posición, su discusión, su propuesta serán directamente al presidente y a la dirección del partido, que también me acompañará para escuchar. Y eso lo haremos con los municipios de la provincia. Yo voy a decir a ustedes que tengan confianza, que trabajen con entusiasmo, con dedicación, con empeño y con la esperanza clara y real de que vamos para el mundo. Yo necesito que Mérito sea nuevamente alcalde de aquí de México. En esta semana pudimos ver en la Cámara de Diputados cuando se discutía y se aprobó el famoso proyecto de ley de tasa cero para 67 artículos de origen agropecuario, industrial y agroindustrial. En esos productos a los cuales se le pretende aplicar la tasa cero están comprendidas carne de pollo de todo tipo, carne de res de todo tipo, habichuela de todo tipo, la propia harina de trigo o el trigo, pero también está el pan sobao y el pan de agua. Es decir, que vamos a tener el trigo y también el pan sobao y el pan de agua. Así mismo lo dice el proyecto, pan que se produce en el país. Ese proyecto que fue sancionado en la Cámara de Diputados, ahora va al Senado de la República. Ahí las posiciones quedaron divididas porque la mayor parte de los legisladores del partido de gobierno fueron los que apoyaron ese proyecto y la mayor parte de la oposición no lo apoyó. Los sectores productivos, una parte lo apoyó con modificaciones y otra parte dijo estar en desacuerdo porque entienden que afecta al sector productivo nacional. Ahora le toca a los senadores
escuchar a todos los sectores y quizás puedan incluir modificaciones que mejoren el proyecto, porque todo parece indicar que hay una voluntad del presidente de la República de aprobar ese proyecto de ley, con la intención pretendida de que eso va a bajar el precio de los artículos de primera, vamos a decir, artículos de primera necesidad para la familia dominicana. Se piensa que eso va a bajar los precios, cosa que varios economistas y varios actores de la producción nacional lo dudan. Aquí no hay un estudio que determine que eso va a ser así, ni tampoco cómo va a representar eso su impacto en el, vamos a decir, en los ingresos de la familia dominicana. De manera que estamos ante un proyecto muy delicado, porque una parte piensa solo en el consumidor y otra parte piensa en el consumidor y en el productor. El gobierno a quien debe proteger es al productor, porque como hemos hablado, aquí se está hablando en medio de una pandemia o una crisis económica generada por la pandemia y que se ha agravado con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. Aquí se ha hablado claramente que lo más importante es garantizar la soberanía alimentaria, porque nadie puede asegurar cuándo va a terminar el conflicto de Ucrania y Rusia, o si se va a empeorar o si va a disminuir la tensión y la situación que hay ahí. De manera que lo seguro es que tenemos que apoyar al sector productivo nacional para que nos garantice los alimentos que necesita la familia dominicana. El gobierno, por su parte, está pensando en la importación y ahí hay un camino equivocado. Ya el proyecto está en el Senado, hay que buscar medidas o modificaciones que pudieran quizá hacer el mal menor de ese proyecto, porque solo se habla de las importaciones, desde el gobierno solo se habla de las importaciones, pero ¿y a dónde está el plan del gobierno para apoyar la producción nacional? Si usted va a liberar de impuestos a productos que se generan en la República Dominicana, es decir, de origen de producción nacional, ¿dónde está el plan agresivo de apoyo a la producción para evitar que en el futuro tengamos que seguir importando alimentos? Como el caso de la habichuela, un cultivo tradicional de la República Dominicana que la mayoría de los dominicanos en el campo saben producir. ¿Vamos a seguir importando habichuela o vamos a producir habichuela? El caso del guandul, ¿vamos a producir guandul o vamos a importar guandul? El caso de la producción de pollo, ¿vamos a producir más pollo o vamos a importar más pollo? Desde Brasil como el que se está importando. Esas son las interrogantes que el gobierno tiene que meterse en su cabeza, que en vez de pensar en las importaciones, lo que debemos es apoyar más al productor para tener que hacer menos importaciones. No es fijarnos nada más en las importaciones, porque apoyando al sector productivo nacional, nosotros estamos garantizando la soberanía alimentaria, que es lo principal en una situación de crisis como la que tenemos en la República Dominicana. Si el gobierno está empecinado en aplicar la tasa cero, nosotros lo que queremos demandar del gobierno es ¿dónde está el plan agresivo, masivo de apoyo a la producción nacional? Porque lo que no se puede, vamos a decir, sacar del pueblo dominicano, sobre todo del sector productivo, lo que no se le puede sacar es la esperanza de producir. Y ningún productor dominicano del área agropecuaria va a emprender una finca o una empresa para producir pollo, o sembrar para producir habichuela, o producir ajo, si no tiene garantía de que va a vender a precio justo, que le deje beneficio. Esa es la parte más delicada con este proyecto de ley de tasa cero, que se está matando la esperanza del productor nacional. Porque si yo voy a sembrar habichuela y sé que se va a importar habichuelas que van a venir más barato, se va a vender más barata en el país, indudablemente que nosotros no vamos a sembrar habichuelas, porque nadie siembra para perder. Esa es la interrogante que el gobierno tiene que responder. Al productor hay que protegerlo, hay que subsidiarlo y hay que apoyarlo. Se puede importar lo que no se produce, pero importar lo que se produce en República Dominicana es un error grave que puede traer consecuencias
impredecible para la República Dominicana. Así que, señor presidente Luis Abinader, abra los ojos, escuche a los sectores productivos y vamos a ver si logramos un entendimiento donde podamos cumplir con importar lo que no estamos produciendo, pero apoyar al productor nacional para producir, para comer y para evitar las importaciones. Y cómo no, pudiera ser también para exportar a otros lugares donde demandan alimentos que produce y puede producir la República Dominicana. Hemos llegado al final de nuestro programa Así Vamos y lo esperamos en una próxima entrega de su programa, nuestro programa Así Vamos. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.